Ya por todos los que se conectaron a tiempo, como habíamos quedado en el horario, y para no, en esto que no se dilate mucho, bueno, comentarles un poco, Sebastián, como nos pusimos en contacto con vos, el año pasado habíamos tenido unas charlas en los cursos de asesores sobre bioinsumos, las daba Magdalena Singoni, una colega, y de ahí la verdad que surgió en varios colegas el tema de poder ampliar un poco el conocimiento sobre lo que son los bioinsumos, ¿no es cierto? Gracias a ella tenemos el contacto, nos pudimos poner en contacto con vos, y está claro, Sebastián, que para comentarle a la gente, vos estás en el área de registro de agroquímicos y biológicos, y hoy por hoy sos un referente de lo que es el registro de bioinsumos, así que nos vas a comentar un poco cuál es el marco regulatorio, cómo se inscriben los productos, los productos biológicos, y lo más importante también, cuál es la actualidad y la perspectiva, ¿no? Ya que cada vez hay más empresas que Bien, están investigando y desarrollando el tema, y para que nos cuente un poco eso, qué es lo que está pasando en este tema. Así que cuando bien, quieras, todo dale. tuyo. Bueno, Flavio, en principio, gracias al Colegio de Profesionales por la invitación, porque es interesante siempre que tenemos la posibilidad de discutir y de charlar de estos temas, sobre todo con el ámbito profesional, ¿no? Que uno por ahí en la faz de estudiante, en la facultad, estas cosas, lo que es la regulación, la tiene, pero no tan en profundidad, y lo importante que es. Y lo importante que es vincular a los colegios, me parece, con los organismos oficiales, o sea, no solo los reguladores, digo, todos, porque realmente hay normas que son dinámicas, en caso de SENASA, por ejemplo, y estar actualizados, y sobre todo en estos temas, que estos temas ahora lo vamos a concatenar con lo que son los fitosanitarios en general, porque el marco regulatorio es el mismo que lee los agroquímicos tradicionales, digamos, con los capítulos particulares. Hay una única norma para lo que es terapéutica y hay una única norma para lo que es fertilizante, ¿sí? Que son dos normas en realidad. Es así básicamente como nos agrupamos dentro de la dirección que está en el SENASA. Bueno, para no hacer muy extensa la introducción, les planteo como disparador algunos temas. Yo básicamente no hago hincapié mucho en las grandes presentaciones que hago, pues no son grandes presentaciones justamente, pero sí me parece interesante que sirvan como disparador para poder después conversar o que nos deje alguna inquietud o alguna pregunta para poder interactuar. Las normas están escritas, los números los van a tener, la presentación se las paso a los chicos, igual me parece que va a quedar esto grabado, así que van a tener acceso, por lo tanto vamos a usarlo como una ayuda a memoria, pero lo interesante es ya lo que podamos charlar nosotros, digo, ¿no? Bueno, un poco los puntos que les planteaba rápidamente es brevemente contarles qué es el SENASA, porque es hoy por hoy el organismo que está bajo la responsabilidad del registro de los productos, el CABUA como otro apéndice estatal de articulación para los bioinsumos. ¿Y por qué me parece interesante? Porque es un ámbito, por ejemplo, del que han surgido una línea de créditos, créditos para productores que han querido reemplazar tecnologías tradicionales por bioinsumos, ¿sí? Hubo 2 millones y pico de pesos hace un par de años que se destinaron a eso, con 42 proyectos aprobados en diferentes provincias. Bueno, y después sí meternos un poco en el marco regulatorio nacional, o sea, si yo tengo que registrar un producto, a dónde tengo que ir y qué es a lo que me voy a enfrentar en definitiva. Después, como hablábamos con Flavio, nos parecía interesante también contarles la actualidad que estamos teniendo con respecto a los bioinsumos y cuáles son las perspectivas. Como ustedes van a ver ahora, es un segmento que la dinámica que está teniendo es más que interesante. De hecho, esto estaba tomado como cierta cuestión casi, digamos, romántica el uso de este tipo de productos, pero hoy se ve a empresas multinacionales que desembarcan directamente comprando empresas que producen bioinsumos o desarrollando su propio portfolio de bioinsumos porque saben que sea por cuestiones de percepción pública, ¿no? El tema de las producciones periurbanas o los residuos que quedan sobre los productos de fitosanitarios, eso ha hecho que vaya virando el concepto de lo que es un bioinsumo y se va integrando un poco más a lo que son las producciones tradicionales, ¿sí? Entonces, bueno, queríamos hablar un poco de las perspectivas. Y me pareció interesante comentarles, porque estamos también teniendo relación con investigadores que están trabajando con el tema de los bioinsumos y
hay dos investigadores de Francia que ahora están en Francia, pero estuvieron viviendo mucho tiempo en Argentina, que trabajan con el CIRAD y el CONICET, el INTA, ¿no? Desarrollando investigaciones sobre los bioinsumos en América Latina. Y bueno, ellos, el trabajo que hicieron a nivel regional, concluye, por ejemplo, que los bioinsumos hoy en el mundo constituyen una nueva promesa tecnológica, ¿no? Que abre la posibilidad de reconciliar intereses opuestos. Como les decía, esto de que estamos viendo que no son necesariamente utilizados por lo que es la agricultura orgánica o agroecológica. Cada vez más están siendo integrados a las culturas tradicionales. Ustedes, por la zona en la que están, seguramente van a tener contacto con la citricultura, y dentro de lo que es la citricultura, las nuevas tecnologías que se están buscando para afrontar las problemáticas que tienen que ver con los bioinsumos también. De hecho, uno de los productos que se utilizan en los programas nacionales, digo por parte del SENASA y muchos provinciales también, como el espinosad, ¿sí? Es considerando teniendo en cuenta como un bioinsumo, es un desarrollo en base a un microorganismo, ¿sí? Entonces, bueno, eso encontraron estos investigadores que ya no es algo tan contrapuesto, sino que se está viendo como la complementariedad de los sistemas esos, ¿no? Como les decía, que antes, o que para la agricultura orgánica son la posibilidad de producir, ¿sí? Es la única posibilidad que tienen. Cuando para la agricultura convencional son una alternativa, y una alternativa al uso de químicos de síntesis tradicionales. Y esto tiene que ver no solamente con la cuestión medioambiental, sino también, ustedes conocerán como profesionales lo que son los límites máximos de residuos de los productos fitosanitarios, ¿sí? Los límites máximos de residuos hoy por hoy son los que nos pueden abrir o cerrar mercados. ¿Vieron el tema de los limones con Estados Unidos? Toda la cuestión de casi pararancelariamente manejado en algún punto está determinado por los límites máximos de residuos de los productos. Entonces, como estos productos en general en el mundo están exentos de la determinación del límite máximo de residuo, muchas de las producciones se están inclinando para encontrar este tipo de productos, sobre todo para las últimas etapas. Por eso hablo de complementariedad. Por ejemplo, en la pera y la manzana, la utilización del carpovirus no es nada novedoso, ¿no? Es algo que se viene utilizando hace mucho tiempo. Bueno, entonces, y me parece que esto es interesante también destacar, que dice que esto contribuyó a transformar ese debate tecnológico del no uso a la reducción en el uso y la complementariedad, ¿sí? Que hasta ahora esto había sido visto exclusivamente como una cuestión agroecológica. Bueno, y estas son las publicaciones que terminaron haciendo estos científicos franceses, y habían hecho un trabajo similar en Europa, a nivel Francia. Digo, esta discusión que se está dando, este debate que se está dando a nivel nacional, también se está dando en otros lugares, ¿sí? En Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, Brasil es otro lugar donde también se está trabajando muy fuerte en los bioinsumos. Bueno, ahora sí, entrando brevemente ya en lo que es el SENASA, un poco para contarles dónde se enmarca el registro. El SENASA es un organismo descentralizado, afortunadamente, del Ministerio de Agricultura, ¿sí? Encargado de ejecutar políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal, vegetal e inocuidad de alimentos. Dentro de lo que es el gran marco del SENASA, la Dirección de Agroquímicos y Biológicos es quien lleva adelante el contralor de los productos, ¿sí? Y tiene a su cargo la elaboración, seguimiento y aplicación y la supervisión de las normas, ¿sí? En todo lo que implica a la producción, comercialización y uso de productos fitosanitarios. ¿Sí? Todo producto que esté destinado a la sanidad de los cultivos, para ser usado y comercializado, tiene que pasar previamente por un registro de SENASA. Eso por ahí es un tema interesante, porque ustedes pueden acceder al listado de productos registrados, que esto no solamente aplica para bioinsumos, sino que aplica para cualquier tipo de producto. Si ustedes tienen que aplicar un fitosanitario para un insecticida para fruta, quieren ver si tienen un registro de SENASA, pueden acceder al listado, que eso se va actualizando casi, les diría, mensualmente, ¿sí? Con los registros nuevos y con los cambios que puede haber. Bueno, entonces, eso con respecto al SENASA. Después, como en otro ámbito les citaba dentro hoy del Ministerio de Agroindustria, de Agricultura, tenemos el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario, ¿sí? Que en este sentido es un ámbito interesante de trabajo. ¿Y por qué lo cito? Porque además este comité es el que definió qué es un bioinsumo. Para entender o para encuadrar qué es un bioinsumo, este es el marco normativo que hoy tenemos en la Argentina. Ellos son los que nos definieron qué es un bioinsumo. De hecho, el SENASA participa. Yo soy uno de los que participa, pero hay gente del laboratorio, de diferentes áreas del SENASA, porque, ojo, cuando hablamos de bioinsumo,
no solamente estamos hablando de lo que es sanidad vegetal, ¿sí? Y fertilidad, sanidad y fertilidad, sino que también hay un montón de bioinsumos desarrollados para otras cuestiones. Además de medicina veterinaria, puede haber para bioremediación de suelos, biotransformación, bioenergía. Hay un montón de usos que se le están dando a los bioinsumos. De hecho, el SENASA tiene otras zonas también que articula con bioinsumos, como por ejemplo puede ser el registro de alimentos para animales, que puede tener algún inoculante para silos, a base de bacterias, fermentadoras. Bueno, los bioinsumos, como verán, tiene un campo que ni siquiera todavía me parece que están definido cuál es el marco total del campo ese. Bueno, brevemente, para ser rápido y sí ya meternos en el marco regulatorio, esto digamos, toma una inercia que hasta ahora sigue a partir del año 2013. Fíjense, el IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, organiza unas jornadas en agosto de 2013 para darle como visibilidad a los bioinsumos en la República Argentina, con experiencias de América Latina, que sí tienen bastante desarrollo en el uso de bioinsumos, y el Caribe. Y a continuación, en diciembre, se genera un marco regulatorio que establece que se genera un comité en bioinsumo de agropecuario, que es el CABUA, y define que es un bioinsumo que después va a estar modificada por otra resolución, ¿sí? Estos números los tienen todos en la presentación, digo, por si alguno quiere ir más allá en la resolución e investigar un poco más para ver hasta dónde tiene alcance el tema de los bioinsumos. Vieron, bueno, ahora el artículo 1 define la creación del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario, el CABUA, y en el artículo 2 define cuáles son las funciones, que la verdad que es brindar asesoramiento únicamente. Pero lo interesante de este ámbito es que está centrado el sector público y el sector privado. Por parte del sector privado, las empresas que están agrupadas en cámaras, CIAFA, CASAFE y CABIO, que es la de bioinsumos. Y por el lado del sector público estamos los reguladores, están los investigadores, CONICET, INTA, INASE, INASE también como regulador. Entonces ahí es donde nos encontramos a discutir sobre los bioinsumos. Y la idea es promover nuevas normas y emitir opinión para las regulaciones y, digamos, actualizaciones de estas normas. Acá en la definición, fíjense, brevemente, esto es un extracto de la norma que les había mencionado, la 7 del 2013, fue modificada por la 29 del 2006, en la que se modifica la definición de bioinsumos. Y dice que a los fines de la presente se considera bioinsumo todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por microorganismos o macroorganismos. Acá pongo un punto en macroorganismos. Hoy Argentina está trabajando, pero no tiene actualmente un marco regulatorio para macroorganismos, digamos. Estamos trabajando en el marco del COSABE, el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, para encontrar cuál sería el marco normativo para el registro de macroorganismos. Y el SENASA está trabajando fuertemente con los países de la región para poder trabajar no solamente a nivel Argentina, sino tener un marco normativo a nivel regional, ¿sí? Hay muchos países que lo tienen, Uruguay tiene marco normativo para macroorganismos, Argentina por hoy la verdad que no cuenta con eso. Eso es una zona que todavía nos queda por trabajar. Extractos o compuestos bioactivos y derivados de ellos, ¿no? Bueno, extractos tiene que ver con extractos botánicos también. Estamos hablando de compuestos derivados de plantas, ¿sí? Que estén destinados a ser aplicados como insumo en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial o agroenergética, conforme a la clasificación, bueno, que forma parte del siguiente anexo, que brevemente acá encontramos biofertilizantes, que Argentina también, cuando empezamos a hablar de bioinsumos, uno ya venía utilizando históricamente, por ejemplo, en la soja, calculo que en la década del 70 estarán los primeros cultivos, y no sé si los inoculantes fuertemente se instalaron, en la década del 80, y Argentina, la verdad que hoy, por ejemplo, la paleta de productos que está registrada en la parte de fertilizante como bioinsumos, la mayoría son fertilizantes biológicos, a base de rizobio, bradirrizobio, mesorrizobio, que, bueno, de hecho, es uno de los principales exportadores argentinos de esos productos. Exportamos a Brasil como el gran productor de soja, exportamos a Estados Unidos este tipo de productos, por lo tanto tenemos historia también en el uso de bioinsumos y en la producción de ellos, ¿no? También hablamos de fitoestimulantes o fitorreguladores y biocontroladores, que esto sí, por ahí ya es más lo específico que queremos hablar y que queremos tocar, que estamos hablando de biocontroladores o agentes fitosanitarios, ya sean de origen fúngico, viral o bacteriano, ¿sí? O vegetal, animal o derivado de esto. Pero básicamente estamos hablando de conceptos fúngicos, virales y bacterianos, ¿sí?
Bacillus thuringiensis, por ejemplo, el virus de la granulosis, o tricodermas, en el caso de un ejemplo fúngico, ¿no? También estos bioinsumos tienen, como les decía, amplitud para ser usados como bioremediadores o bioreductores del impacto ambiental, biotransformadores o bioinsumos para la producción de bioenergía. Y todavía ni siquiera se cierra ahí el tema, ¿sí? Está abierta la definición, si van a la resolución lo van a ver que dice, esto incluye pero no se limita, o acá le decía, esto incluye pero no solo se limita, sino que es más amplio todavía que lo que la definición casi nos da. Y esto les quería comentar que estuvimos trabajando desde el SENASA con la CABIO, con la Cámara de Bioinsumos, que están trabajando los programas fitosanitarios de SENASA, tomaron contacto con la Cámara para ver cómo podía articular algún trabajo conjunto y empezar a utilizar desde el SENASA en los programas fitosanitarios productos de menor impacto ambiental como los bioinsumos. Un problema marcado y muy grave que hay es el de los acridios, ¿no? La langota, la tucura. Bueno, hay muchas líneas de trabajo que van por ese lado, buscar biocontroladores. De hecho, hay un biocontrolador que se llama Paranosema locustae, que fue ingresado históricamente desde Estados Unidos para controlar ciertos acridios en determinadas zonas. La provincia de Neuquén era una de las que pedía autorización de uso. Hace un par de años, afortunadamente, en provincia de Buenos Aires, un investigador desarrolló un producto que funcionaba para acridios, a base de Paranosema locustae también, y se armó un laboratorio de multiplicación de ese inóculo, de ese controlador biológico, para empezar a utilizarse en los diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires. Se empezaron en 5 partidos, me parece, Olavarría como uno de ellos, como indicador del problema de los acridios. Pero quería mencionarles esto para darle también un marco a cómo se está trabajando desde el SENASA, orientado también a las tecnologías de bajo impacto ambiental para ser incorporadas en los programas fitosanitarios. El caso, como les decía hoy, de la mosca de los frutos y el uso del espinosad es uno que no es un producto barato, y ustedes lo deben saber, el que trabaja en citricultura y lo usa debe saber. Pero el SENASA durante años compró y sigue comprando espinosad para aplicar en los programas fitosanitarios. Después, también el uso de feromonas es algo recontra interesante, por ahí es motivo de otra charla, porque la verdad que la innovación en el uso de feromonas es súper interesante que se está dando en diferentes tipos de cultivos. Antes también el uso de feromonas, que los consideramos semioquímicos, que están ahí entre los bioinsumos y los químicos de síntesis, porque si bien son sintetizados químicamente, no hay duda, son moléculas que son ni siquiera casi modificaciones, son copias textuales de lo que los insectos producen para generar determinadas señales, que de ahí el nombre, ¿no? Semioquímicos, le decimos que son señales químicas, que es interesantísimo no solo el uso en fruticultura, sino se está viendo mucho el uso en cultivos extensivos como maíz, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tuvimos una reunión, como les decía, con este grupo de empresas. En realidad hay desde pequeñas a grandes. Esto es algo también que hemos visto a lo largo de estos años, que se pensaba también que el sector de los bioinsumos contemplaba una escala pequeña de empresas, pero la verdad que estuvimos viendo que a lo largo de los años cada vez las empresas, y ya digo las de orden multinacional, están cada vez más interesadas por este tipo de desarrollos y por este tipo de tecnologías, ¿sí? Y destinan, o les decía, capitales para el desarrollo, o directamente van y compran, ¿sí? El caso de Bayer, por ejemplo, compró una empresa nacional que era Viagro, que por ahí algunos la conocen, pero hace unos cuantos años ya directamente fue y compró esa empresa, ¿no? Bueno, ahora sí, entrando un poco en el marco regulatorio, Flavio, vos decime cómo vamos con el tiempo, porque yo soy de hablar bastante, a veces pierdo la noción del tiempo, pero me vengo controlando y estoy bastante en tiempo, me parece, Vamos, ¿no? sí, vamos bien, vamos bien. Bien. Bueno, ahora sí, para entrar en los números puros y duros, digamos, de qué me tengo que enfrentar o qué tengo que afrontar cuando tengo que hacer el registro de un producto. Esto es básicamente algo esquemático, no para que se mareen, sino para que vean que el registro, la historia del registro en Argentina empieza hace muchísimos años. De hecho, no hay una ley nacional de agroquímicos. Vieron que es un problema de discusión frecuente, el tema de que no hay una ley de agroquímico. Bueno, este es el marco regulatorio que tenemos de agroquímico como ley. Como ley me refiero a leyes que tienen ese estatus reglamentario, ¿no? Que pasan por las dos cámaras, ¿sí? Lo que tenemos vigente hoy es un decreto ley del 58 y del 59. Y después, para el registro de los productos, lo que tenemos es la resolución, con obviamente otro rango administrativo completamente diferente a una ley, que es la resolución 350 del 99, ¿sí?
dentro de ese marco regulatorio vamos a encontrar cuáles son los requisitos para el registro de los productos. Pero me pareció interesante citarle algunas normas complementarias, como por ejemplo la resolución 367 del 14, que es la de etiquetado de los productos que se comercializan, tanto sean de síntesis química como a base de bioinsumos, tienen que tener información adherida a ellos para el buen uso y tienen que ser, digamos, claras y legibles, y eso está todo estipulado, digamos. ¿Y por qué lo cito esto? Porque uno puede encontrar en el ámbito de los insumos mucho producto trucho, ¿sí? O sea, o apócrifo, digámosle, para decirlo un poco más cordialmente, productos apócrifos, y quiero decir, uno puede ver claramente una etiqueta apócrifa de una etiqueta que corresponde a una etiqueta SENASA, con los números SENASA, con la indicación de acuerdo a la información cómo tiene que estar dispuesta. De hecho, fíjense, está la magnitud del problema que había un revoleo de productos de venta por Mercado Libre que terminó firmando SENASA un convenio con Mercado Libre por el tema de lo que es la comercialización de productos por Mercado Libre vía puerta a puerta, porque cualquier tipo... Y guarda, con esto yo de los bioinsumos, y que estoy muy a favor y soy casi militante, podría decirse, también soy de tener mucho resguardo y cuidado, porque los problemas microbiológicos que podemos tener por contaminaciones son también de relevancia, son muy peligrosos. Yo estoy recontra cansado de escuchar que, por ejemplo, por una contaminación microbiológica en un alimento, alguien se muere o contrae una enfermedad muy grave, como el síndrome bulimíco hemolítico, digamos. Entonces, la parte biológica, que está vista también como algo muy romántico, tiene que tener ciertas condiciones de calidad en la producción. No cualquiera puede producir un bioinsumo en el garage de tu casa y salir a venderlo por Mercado Libre. Bueno, en ese sentido, y nosotros como profesionales tenemos que, primero que nada, hacer respetar el tema de las buenas prácticas, que seguramente el colegio está trabajando fuertemente, todo lo que es la buena práctica. Una de las primeras cuestiones que nos indica que los productos que usamos tienen que estar registrados, ¿sí? Entonces, ya partiendo de esa base, uno como profesional tiene que tener claro que un registro es nosotros decimos que el proceso de registro es un análisis de riesgo del producto, y la comunicación del riesgo termina en el marbete. ¿Sí? O sea, el marbete no es una cuestión comercial, una cuestión panfletaria, digamos, sino que tiene información técnica. Nosotros que somos técnicos y tenemos que aplicar un producto, ahí vamos a encontrar toda la información que necesitamos para aplicar bien ese producto. Y ustedes eso lo van a ver cada vez con mayor, digamos, vehemencia cuando se vaya implementando las BPA sólidamente, que los productos para cada cultivo, o por lo menos la indicación, tiene que estar hecha y va a tener que estar recomendado y el producto tiene que estar registrado. Así que bueno, para no irme mucho del tema, porque faltan algunas filminas todavía, me parecía interesante destacar lo que es el registro y el etiquetado de los productos. Y lo que es el marco normativo a nivel ley, nacional, ley, Congreso, ¿sí? Las dos cámaras. Bueno, hoy por hoy podemos encontrar, como al principio les decía, dos situaciones para el registro de un bioinsumo, ¿sí? Que vaya por el lado de la fertilidad o que vaya por el lado de la sanidad. Si vamos por el lado de la fertilidad, tenemos una resolución que es la 264 del 2011, ¿sí? Y si vamos por el lado de la sanidad, lo tenemos que enfocar como terápico, ¿sí? Que vamos a ir a otra norma, que es la 350 del 99. Dentro de la 350 del 99 tenemos como dos grandes grupos para categorizar también a los bioinsumos. Tenemos el primer grupo, que sería lo más tradicional como bioinsumo encontrado, que son los agentes de control biológico microbiano, los microorganismos. En ese sentido, la norma toma como base las discusiones tenidas en los estándares de referencia del COSABE. El COSABE, como lo había citado hoy también, es el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, que está integrado por lo que es todo el Mercosur más Chile, para ser un poco gráfico, y discute lo que es el marco regulatorio regional. Bueno, en ese sentido, un grupo que trabajó sobre los estándares para microorganismos y Argentina los internalizó. Y para los que son compuestos bioactivos, extractos o metabolitos, tenemos lo que es la FAO como referencia, ¿sí? La FAO con una visión por ahí más europea de la normativa de Europa, que se tomó como base para lo que fue esta norma de Argentina, ¿sí? La 350. Porque cuando uno va a la 350, a un registro de un producto químico, dice registro de sustancia química o bioquímica, ¿sí? Es ahí donde tomamos el estándar FAO.
En cambio, cuando uno va a registrar un microorganismo, define claramente el capítulo. Por eso, otro mito que hay, que no hay norma, que yo lo escucho en muchas charlas, y, o sea, con todo respeto trato de intervenir, pero sí hay norma, porque me ha tocado estar en reuniones en diferentes ámbitos donde debería tener esa información, y decían que no había norma, o que la norma era muy compleja, y cuando uno va a ver cuál es la complejidad que encuentran, en realidad se va armando como un folclore también, y tiene que ver, yo asocio, y lo digo con mucho respeto, con el desconocimiento a veces de la norma, porque a las personas a veces que dicen, no, pues no pude registrar, o no se puede, es muy difícil el SENASA, digo, bueno, ¿cuántos intentos tuvo y en qué se frustró su intento, como para poder acompañarlo en el proceso? Nosotros, sobre todo con el tema de los bioinsumos, somos de ponernosla muy al hombro y de tener reuniones permanentemente con las empresas y ver cuáles son las situaciones problemáticas y los conflictos que se van dando, como para poder avanzar, ¿no? Pero bueno, sin irnos de vuelta muy lejos, esa situación de dos realidades, ¿no? Agentes de control biológico microbiano o compuestos bioactivos que pueden ser sustancias bioquímicas, ¿sí? Esto lo dejo, no sé si lo pueden tocar y desde pero le puedo pasar la presentación para que puedan pinchar el link directamente e ir a la página de SENASA. Estas son las dos normas de las cuales les hice mención anteriormente, ¿sí? La primera es la de fertilizantes y enmiendas, y la segunda es la de productos fitosanitarios, ¿sí? Y acá un ejemplo de cuáles fueron los estándares del COSABE que se tomaron para las normativas, ¿sí? Y esto es el ejemplo de la FAO, ¿sí? De lo que fue tomado para la normativa. Bueno, a tales efectos, esta norma entiende, ¿sí?, que un agente de control biológico microbiano, un microorganismo, tiene que ser de ocurrencia natural, ¿sí? Nosotros ahí estamos como con algún dilema ahora, les iba a comentar, porque esta resolución no aplica para transgénicos, y ya, digamos, ha avanzado muchísimo en la ciencia, y estamos viendo de que, hasta discutimos siempre que la transgenia hasta es una ya de las formas de trabajar. Hay nuevas técnicas de hibridación, como la edición génica, que ya le escapan a toda esta norma. De hecho, estamos revisando la norma, y esta norma probablemente cambie, no va a cambiar radicalmente, pero sí cambie en algunos puntos, porque hay situaciones que, como sabemos, en microbiología y con microorganismos, son difíciles de contemplar todas las situaciones. Entonces tenemos que ir acomodando la norma, o en la medida que van apareciendo nuevas posibilidades o nuevas situaciones, incorporarlas a la norma. Así que estamos hoy por hoy trabajando fuertemente en esto, ¿no? Entonces, como les decía, tienen que ser microorganismos de ocurrencia natural, ¿sí? En ese caso, nosotros le vamos a dar un registro experimental a ese producto, ¿sí? Si amerita o no el registro experimental, lo tenemos que ver, lo tenemos que discutir. En general, cuando uno establece un registro experimental de un producto, está hablando de un producto totalmente desconocido. Desde que yo estoy, el 1 de agosto voy a cumplir 17 años en SENASA, y tuve dos situaciones nada más de productos experimentales biológicos. Y la problemática que tenían estos productos era que tenían cierta vinculación con patogenicidad humanos, ¿sí? Después, los demás han recorrido caminos más sencillos, ¿sí? Lo digo de vuelta a esto por el tema de la dificultad que siempre manifiesta por ahí el que intenta hacer un registro de un producto. Bueno, esta norma, que esto es algo que lo tenemos en revisión, nos indica que para cada nueva variedad, subespecie o estirpe, se debe iniciar un registro experimental. Bueno, eso hoy por hoy no es tan así, porque, digamos, el estado del arte o de la ciencia ha avanzado tanto en algunos sentidos que ya tenemos certeza sobre algunas cuestiones de toxicidad en algunos puntos, que no es necesario para una nueva variedad de tricoderma pedir un registro experimental de una tricoderma, porque se sabe que no hay ningún tipo de posibilidad de que haya algún peligro, ¿no? Bueno, como les decía, esta norma nos dice además que las pruebas pueden ser exigidas o condicionalmente exigidas. En eso, condicionalmente exigido, nos deja la posibilidad de debatir sobre determinadas cuestiones. Como les decía, no todas las cuestiones pueden ser tenidas en cuenta. Entonces, si ustedes tienen un desarrollo, porque también hay muchos desarrollos que están como queriendo entrar en el sistema, de hecho, hasta aparecen nuevos actores sociales, hay organizaciones sociales que están produciendo sus bioinsumos, y hoy por hoy quieren acceder a registrar sus bioinsumos, porque estamos recibiendo consultas hasta por parte de ellos. Digo, sepan de que es importante consultar a la autoridad competente, como dice ahí en rojo, porque estas pruebas que arriba dice que son exigidas o condicionalmente exigidas, pueden llegar a, de acuerdo al microorganismo,
poder eximirse de un montón de pruebas. Entonces siempre estamos invitando a que previo a que larguen a hacer un registro, tomen contacto con nosotros para poder discutir estas cuestiones, ¿sí? Como les decía, esto no incluye ni microorganismos transgénicos ni macroorganismos, y también acá ponemos una línea de corte que es cuando uno vaya a hacer un desarrollo fuera del laboratorio, tienen que comenzar con estas etapas de registro, porque hay muchas universidades que están trabajando, hay muchos organismos de investigación que también trabajan y no necesariamente tienen que darnos aviso y hacer el registro del producto, sino que están en una etapa de investigación nada más. Si eso después tiene que saltar a la fase comercial, como muchas veces pasa. De hecho, yo conozco desarrollos de productos, por ejemplo, la primera boberia baciana que se usó, o sea, que está registrada como hormigicida, ¿sí? Que fue fíjense, acá tenemos otro ejemplo de una solución a una problemática que se venía planteando con el tema de lo que es los forestales, ¿no? La producción forestal, que no le venían dejando usar por una producción amigable determinados hormigicidas por condiciones de las empresas europeas que nos estaban estableciendo. Entonces desarrollaron un controlador biológico a base de boberia baciana, hecho como cebo, y hoy por hoy entiendo que mucha gente se ha pasado a ese tipo de situación para el control de hormiga, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y ese ejemplo, como les decía, fue tomado por una pyme, una empresa nacional, que se contactó con la Universidad de San Martín, que unos investigadores, en este caso eran investigadoras, habían hecho un aislamiento de una boberia baciana y habían encontrado que tenía efectos sobre determinada hormiga, bueno, y ahí hicieron un desarrollo. Y también encontraron que tenía efectos sobre picudo algodonero, o sea, hace relativamente poco, estoy hablando un par de años, un producto también a base de microorganismos para picudo algodonero tenemos, que es a base de boberia baciana también. Bueno, esto un poco para decirles esto que sabemos que hay muchos desarrollos a nivel todavía académico y que estamos esperando que encuentren por ahí una vinculación con la faz comercial también. Sería interesantísimo, porque hay muchas universidades que vienen laburando, y no solamente con microorganismos, sino también con extractos botánicos que nos han consultado. Sabemos muchas universidades que están laburando hace muchísimo tiempo, muchos grupos de investigadores, y es una lástima que eso no termine pasando después a la faz comercial, ¿sí? La verdad que es una pena. De hecho, el CABUA nos ayudó mucho a eso también, a encontrar por ahí desarrolladores por parte del Estado y vincularse con algunas pequeñas o con grandes empresas para poder establecer algún vínculo comercial, y se benefician a ambas partes, ¿no? Digamos, siempre que sea justo el acuerdo y razonable, me parece que es beneficioso, porque tampoco podemos pedirle al CONICET que se ponga a registrar los productos. Bueno, en algún punto el INTA tiene un carpovirus registrado, tiene el carpovirus registrado que ha tenido bastante que ver en el desarrollo de ese producto, pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, esta resolución también nos indica, ya un poco tratando de acelerar para llegar al final y poder conversar un rato, esta resolución además, por eso les digo, acercarse a hablar, que en grupos que son patogénicos a seres humanos, que sean conocidos, o animales domésticos, o a plantas cultivadas y estén bien conocidos, ¿sí? Se puede ir más allá en el pedido de información. Nos ha tocado, en una de estas dos consultas que yo le decía, de que quisieron registrar un producto que venía de Estados Unidos con antecedentes a patogenicidad en humanos, hemos tenido que hacer consultas al Malbrán, digamos. A ver, y hoy por hoy, ni hablar con lo que estamos viviendo, la importancia de tener claro lo que son los microorganismos, ¿no? Lo que nos está pasando a nivel global, digo, haciendo un paralelismo no tremendo con lo que son los bioinsumos, pero sí uno con la parte microbiológica, vuelvo a decir, uno tiene que tener mucho resguardo y cuidado también con lo que hace, ¿sí? Entonces, bueno, estos grupos de importancia clínica sabemos bien, o están por lo menos bien caracterizados y definidos. Entonces, en ese caso, nos faculta la norma a pedir mucha más información que la norma misma expresa. Y asimismo, en sentido contrario, para los que sí tenemos antecedentes de que no han tenido problemas de patogenicidad, podemos ser mucho más tranquilos o mucho más lábiles en la información que le pedimos, y es lógico. Hoy por hoy otra cuestión que estamos discutiendo bastante, o sea, la verdad que el tema, por eso es disparador y abre un montón de debates. Ustedes habrán escuchado que la mayoría de las pruebas que pasa para registrarse un fitosanitario se hacen con animales de laboratorio, con ratas, ¿sí?
porque tenemos biologías similares con el humano, digo, ¿no? Y tenemos pruebas que duran en general crónicas de 2 años. En este sentido, el SENASA y a nivel regional se viene discutiendo sobre lo que es el bienestar animal y la no utilización de animales de laboratorio innecesariamente. Bueno, nosotros aportamos a eso y abonamos a esa postura y, por ejemplo, pedir estudios toxicológicos por ahí para productos que son extremadamente conocidos y que está totalmente claro, estamos viendo con buenos ojos no pedir estudios toxicológicos para esos productos, ¿sí? Y estamos trabajando en modificarla en ese sentido también, porque la verdad que no tiene sentido pedir un estudio toxicológico en determinados productos que son casi medios de cultivo con microorganismos completamente inocuos para el humano, ¿sí? Y generar un gasto innecesario y matar animales de forma innecesaria también, sabiendo cuál es el resultado, porque además no es algo que uno encuentra variabilidad estadística en los resultados. Encontramos siempre los mismos resultados en la información que obtenemos de esos estudios. Entonces, vamos en ese sentido. ¿Sí? Un poco las líneas de acción, ¿sí? En las que estuvimos trabajando y en las que estamos trabajando, estamos con algunas modificaciones administrativas, esto todo tendiente a dinamizar el registro de los bioinsumos y a avanzar en que haya mayor disponibilidad para los técnicos y para los productores, ¿sí? Hay cosas interesantes que hoy por hoy, por ejemplo, no tenemos bioherbicidas desarrollados, pero sí sabemos, porque nos han consultado empresas y desarrolladores científicos, digamos, estatales, que hay una línea de trabajo con productos que, o sea, no obviamente con el impacto que tenga un herbicida químico, pero sí que se va como abriendo determinada luz en algunos aspectos que para mí, por lo menos, eran todavía incertidumbres, ¿sí? Porque podemos establecer agentes de control biológico por ahí para insectos. Podemos establecer como fungicidas, tenemos Bacillus subtilis, ¿sí? Tenemos tricoderma, pero no había encontrado todavía la posibilidad de establecer alguna relación con lo que es el control de malezas, ¿sí? Y bueno, para algunas malezas conflictivas hay investigadores que están tratando de establecer alguna línea de trabajo en lo que son ese tipo de productos. Comentarles brevemente algunos criterios técnicos y algo que no es menor, que es la reducción arancelaria que hemos conseguido después de 2 años de laburo para este tipo de productos. Es decir, que pagan menos arancel que un producto de síntesis química, estos productos. ¿Sí? Estas modificaciones administrativas, vamos a codificar los productos de otra manera, para que no entren en el canal de evaluación de los productos globales, porque entran un producto biológico cada 200 químicos, ¿sí? Unificación de expedientes para hacer también menos burocrático esta evaluación, y darle cierta prioridad en la evaluación. Actualmente logramos una reducción arancelaria al 35%, o sea, del 65% fue la reducción arancelaria para este tipo de productos, y lo que se está buscando, sobre todo en fertilizantes, que hay una ley para lo que es la fertilización química en general, que tiene una reducción en el IVA de este tipo de fertilizantes, que también estén alcanzados los fertilizantes biológicos, por esta, que no está alcanzado por los fertilizantes biológicos, porque la ley en ese momento, que se hizo, que no recuerdo exactamente el año, pero era la década del 70, si mal no recuerdo, casi la fertilización biológica era despreciable, ni existía, entonces se enfocó para promoción de fertilidad en la fertilización química, y hoy por hoy una de las cosas que estábamos tratando de trabajar era que está alcanzado también por la fertilización, para la fertilización biológica, ¿no? Los criterios técnicos, la 350, que es la resolución que veníamos hablando para el registro, nos pide diferentes zonas agroecológicas y campañas consecutivas, ciclos productivos consecutivos, ¿sí? Para la evaluación de la eficacia de un producto. Nosotros lo que estamos proponiendo es, en este caso, agrupar cultivos, ¿sí? Que sabemos que hay países que lo están haciendo con buenos resultados, porque nosotros ahora básicamente vamos a trabajar sobre enfermar por ahí a un insecto y que ese insecto tal vez termine funcionando como una fuente de inóculo y, digamos, no es el mismo uso que se le da a un químico, tienen otra lógica, ¿sí? Y muchas veces los mismos grupos de plagas atacan a los mismos grupos de cultivos. Entonces, podemos llegar a establecer alguna similitud y la idea es poner a disposición mayor cantidad de este tipo de tecnologías y que cuenten con el apoyo de SENASA porque son técnicamente sustentables. A ver, yo cuando avalo un producto, cuando firmo un producto, me siento corresponsable o socio de la empresa de alguna manera, no en ganancia, pero sí en la responsabilidad técnica de que el producto funcione.
¿sí? Digamos, hay otros que vienen con una escuela más liberal en algún punto que dicen, no, eso es responsabilidad de la empresa, ustedes ni, digo, son planteos que aparecen frecuentemente por parte del sector privado. Ustedes no deberían ni siquiera pedir ensayo de eficacia, ya eso es un problema del mercado, de las empresas. Bueno, yo avalando un producto siento la responsabilidad técnica y que soy un socio técnico de ese desarrollista que a campo hizo un estudio y que lo presentó con fines de registro, ¿sí? Entonces, por eso me parece que también nosotros tenemos que trabajar criteriosamente sobre este tipo de productos y en la medida que los productos sean buenos y funcionen, los productores seguramente los van a ir adoptando con mayor, digamos, amplitud. Bueno, en este sentido proponemos, ¿sí?, que los protocolos nos los consulten previamente para realizar los ensayos, ¿sí?, para no tener la problemática de que no siempre aparecen por ahí algunas discrepancias u opiniones sobre los protocolos y resolverlas previa al ensayo y no cuando ya tenés una campaña hecha del ensayo, ¿sí? Y lo que también estamos proponiendo, bueno, esto era obviamente antes de la situación pandémica en la que estamos, y de cuarentena, de acompañar con la visita de los técnicos evaluadores, que esto no es algo que se esté haciendo, pero lo proponíamos también que se acompañe al desarrollo con la inspección a campo para entender mejor cómo es el uso del producto, porque a veces nosotros, la verdad es esta, yo muy pocas veces puedo ir a ver un ensayo a campo, en general estoy en la oficina laburando, hoy estoy en Azopardo 1020, hoy desde casa, ¿no? Pero, digamos, y a veces imaginarse todo lo que sucede en un ensayo de eficacia desde la oficina es complejo. Y para el tema de los insumos más complejo aún a veces se hace, porque no es la muerte tradicional que uno está acostumbrado a ver en los insectos o el control que uno está acostumbrado a ver, sino que hay otro montón de factores que uno encuentra interesantes viendo el ensayo, ¿sí? Entonces lo que proponíamos era visitar esos ensayos también. Esto, como les decía al principio, es interesante porque estos productos hoy por hoy, como la resolución 934, que es la del límite máximo de residuos, lo establece en su anexo 2, están exentos de la determinación de residuos, ¿sí? Bueno, y estos eran algunos de los productos que están registrados, ¿sí? La gran mayoría de productos, digamos, de los 50 y pico, 53, 54 productos que hay hoy registrados, la mitad, podríamos decirse, en cantidad y ni hablar históricamente registrado, es el Bacillus thuringiensis, ¿sí? Después tenemos Bacillus subtilis y tricoderma, como que hubo tricodermas registradas, aparece nuevamente tricoderma con algunas presentaciones y sí, los virus de la granulosis, como les decía. Bueno, acá les dejo el correo de la dirección y el correo mío por cualquier duda, consulta que les surja a futuro. Igualmente ahora, a ver, me parece que estamos ya más o menos bien, ¿no, Flavio? 40, vamos, 40 y pico con el tiempo, como para empezar a charlar un ratito o ver si quedó algo para volver a ver la charla. Otra posibilidad también es otra posibilidad es ver un poco la página de Senasa, como te había planteado, pero bueno, comentame vos ahora. Bueno, creo que fue, como siempre, muy claro, Sebastián. Vemos si hay algunas consultas. No sé si vos podés salir de esa pantalla Sí, si yo te salgo de fijas. la pantalla y te voy a pedir un segundito que necesito atender una cuestión doméstica, Sí, pero sí, muy cortito, ¿eh? dale. Ya estoy. Ya salí de la pantalla, Flavio, y ahora... Arriba donde dice View, fíjate si Sí, sí, podés... ahí, no, ahí está, ahí Ahí estoy, está, ¿no? dale. Vamos a ver Perfecto, si atendés eso. Por ahí van dejando escritas dale. las consultas o van levantando la mano. Por ahí pueden te pueden hacer la consulta personalmente hablando si les es más cómodo que escribirla. Y, ¿cómo se llama? Eh, Así que bueno, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Saben cómo levantar la mano? O la pueden hacer por escrito, o prendan la cámara y les voy dando la... Bien, está Adriana Saluso primero. Aguantemos un poco, Adriana, que aparezca de vuelta Sebastián, y ya te doy la palabra, Adriana. Sí, sí, Ya le voy a dar la palabra ahí a... ¿Podés desconectar tu micrófono, Adriana? Si no, Sí, bien, buenas tardes. buenas tardes. Hola Flavio, hola Sebastián. buenas. Yo quisiera hacer una consulta, ya que vos mencionaste, sé que no es específico de esta charla, pero como la mencionaste me das pie para preguntarla. ¿Qué avances hay en el marco regulatorio de las feromonas?
¿En qué están pensando ustedes? ¿Cómo están planificando esto? Sobre todo en el uso en cultivos extensivos. Vos mencionaste justamente el maíz, y bueno, eso me interesa. Sí, sí. Mira, el tema de feromonas estamos trabajando bastante porque hoy por hoy el problema que estamos encontrando es que en muchas partes del mundo o no se registran o tienen un registro muy tranquilo, digamos, para lo que es el de SENASA, y las casas matrices, que no son tantas, ¿viste? Feromonas se producen en Japón, en Estados Unidos y alguna en Europa, pero, digamos, no generan la información total como para un producto fitosanitario tradicional. Entonces, ciertas cuestiones están como complejizando el registro de feromonas. Lo que estamos viendo es cómo poder simplificar eso, ¿sí? Desde el punto de vista, sobre todo, de la calidad de los estudios, que es la GLP, estudios que encarecen muchísimo, sistema de acreditación que encarece muchísimo, y poder buscar otro tipo de recursos de aseguramiento de calidad para ese tipo de estudios. Y después el laboratorio nuestro, con la parte de química de información confidencial, está trabajando en el estudio de la información que estos laboratorios generan como para validarla, ¿sí? Tratando de surcar muy de cerquita la GLP, pero sin caer en esa condición para ser excluyentes. Y en ese sentido hay una cantidad de feromonas impresionante que se están registrando o que se están probando y que se están registrando, pero ya en diferentes cultivos. En los extensivos se está viendo mucho, algo que era casi visto exclusivamente para la fruticultura, se está viendo mucho en cultivos extensivos también. Soja y maíz es un destino más que importante para las feromonas. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Bueno, bien, ahí está. Dale, Fito. Sí, quería hacer una consulta. Vos dijiste que los insectos no entraban dentro de lo que son los bioinsumos. En el caso Perdón, no, entran, pero no tenemos el marco regulatorio hoy, perdón, por ahí me expresé mal. No, a lo mejor lo dijiste bien. Está. No, la pregunta mía tiene que ver con la utilización de insecto estéril, la técnica de insecto estéril. Sí. ¿Entraría dentro de esto o no? Es un bioinsumo, absolutamente. No está registrado, afortunadamente. Son producciones que es la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que hace, ¿no?, el tratamiento del insecto estéril. Sí, esto también es considerado un bioinsumo. Lo que hoy decía es que no tenemos, si hoy viene una empresa a registrar un producto, que de hecho nos ha venido a registrar un producto a base de un macroorganismo, no tenemos un marco regulatorio. O sea, lo que se hace es, se entra por una oficina de SENASA, que es bioseguridad agroambiental, y se hace un análisis de riesgo puntual de ese ingreso, pero no tenemos establecido un marco regulatorio nacional. Decime, ¿y acá en Argentina el único desarrollo es el de ICAMEN en Mendoza? No, yo sé que en el sur estaban con otros desarrollos, estaban haciendo pruebas de otros microorganismos. No, hay bastantes investigaciones que se están haciendo. Perdón, pero me parece que te estaba preguntando del tema del macho estéril. La técnica de macho estéril es excluyente de ISCAMEN, digamos, en el caso de la ceratitis capitata y demás. Los otros organismos, hay algunos desarrollos en otros insectos, pero todavía eso, por supuesto, no está en vías de comercialización, ¿no? No, claro. O sea, yo lo que conozco son desarrollos científicos que se estaban trabajando en otras cuestiones, y no solamente con la técnica del macho estéril, digo, con controladores biológicos, ¿sí? El ejemplo de la avispa Cirex también, en forestales, ¿sí? O sea, lo decía por ahí en sentido un poco más amplio. No hay desarrollos comerciales aún de ese tipo de tecnologías, por lo menos masivas. Perfecto, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Puede desbloquear el micrófono y preguntarla o la escribe. La verdad que anduviste en tiempo espectacular, Sebastián, siempre tan claro. Por ahí he dejado más dudas que certezas. No, creería que no, por lo menos varios. Sí te voy a pedir para pasarlo después a los colegas la presentación. Obvio. Y ya le digo lo que... Ahí tengo dos. Adrián. Cristian Uber
y Adriana. Bueno, primero, si querés, Adriana, le pasamos a Cristian y después vos, ¿te parece? Sí, dale, perfecto. Cristian, desbloquea tu micrófono si podés y consultar. A ver, capaz que Cristian. Bueno, preguntar, yo lo voy a buscar, le voy a desbloquear, yo lo voy a buscar y le voy a desbloquear el micrófono, Adriana, si querés, consultale. Bueno, yo preguntaba porque si nadie preguntaba, entonces por eso me surgen Dale. más preguntas. Pero decime si corto, no hay problema. Si No, está bien. Bueno, sí, con respecto, retomo lo de la consulta de Fito recién de los macroorganismos. ¿Qué es lo que estaría faltando para darle ese cierre al marco regulatorio de los macroorganismos para ser utilizados como bioinsumos? Sí. Básicamente, para mí, esto es una apreciación, te lo digo como Sebastián, no como Senasa. Para mí lo que le hace falta es un empujón político, digamos, porque las condiciones están dadas para hacer un marco regulatorio de macroorganismos. Es eso simplemente, es encontrar la condición política para hacerlo. Está bien. Pero, por ejemplo, el control biológico por conservación, que es la utilización, ¿no?, de un determinado macroorganismo, como puede ser un coccinélido, y una producción y una liberación posterior. ¿Eso requeriría tener un marco regulatorio, o si uno lo hace más con fines extensivos o para uso, por ejemplo, de determinados grupos de productores, eso requeriría hacer incluirlo dentro de un marco regulatorio? Mirá, yo lo veo más desde cuestiones, digamos, de empresas que producen macroorganismos. Lo veo más desde ese punto, que de hecho Koppert, ¿conocés la empresa Koppert? Sí. Bueno, lo que estoy diciendo va más enfocado en ese sentido, que han querido ingresar bombus que son, digamos, el análisis de riesgo le ha dado que no pueden entrar al país, por ejemplo, ¿no? Por los problemas, los desequilibrios que pueden generar. Exacto, sí. Sí, los ácaros, los orius, sí, claro. Claro, por eso. O sea, es más dentro de las empresas, digamos. Claro. Voy a entrar en el teléfono, que tuve esa cuestión doméstica pequeña. Disculpen, yo lo sigo escuchando y sigo contestando, pero entro del teléfono. ¿Sí? Bueno. Ahí Flavio, te pido acceso por teléfono. Quedaría una pregunta, quedaría una pregunta, y después desbloqueamos las cámaras si pueden, así ya hacemos una captura pantalla. Esta sería la última. ¿Los lombricompuestos dentro de las BPA también son necesarios registrarlos? ¿Se pueden registrar? Sí, lombricompuestos por la 264, sí. O sea, también deberían llevar, o sea, llevan registro, ¿no? Dos comerciales, lombricompuestos comerciales, yo quiero vender uno, sí, lo tengo que registrar. Si yo quiero vender un lombricompuesto, lo tengo que registrar. Tiene que estar registrado por Senasa. Bueno, si les parece, desbloqueen las cámaras, así podemos hacer una captura pantalla todo, y obviamente le vamos a saludar a Sebastián y agradecerle por la charla, la excelente charla que nos dio. Y vamos a ir en contacto, Sebastián, seguramente, porque esto, donde haya nuevas normativas, donde salgan nuevas, te vamos a estar seguramente llamando nuevamente, ¿no es cierto? A su disposición, y bueno, espero que haya servido por lo menos de algo, y que por lo menos el contacto, ¿no? Estar con, digamos, las direcciones de correo, cualquier cosa que necesiten, consultar, nos piden, y en la medida de lo posible tratamos de responder. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Un saludo a todos y gracias a todos por haberse sumado a esta iniciativa y a esta charla. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bien. Adiós. Chao.